quiero dedicarlo a, sin duda, agradecer al taller de especialización en ciencias penales de la Universidad Nacional Federico Villarreal por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a este tipo de delitos, o delitos ambientales que son sin duda uno de aquellos que ponen siempre en constante evaluación la capacidad de rendimiento de la dogmática jurídico-penal, ¿no? Mi agradecimiento especial también al profesor Juan Carlos Jiménez Herrera, que ha sido mi profesor en la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Que sin duda es un referente de esfuerzo y de trabajo y de formación, sobre todo con los jóvenes penalistas, ¿no? Tiene el profesor Jiménez Herrera muchos discípulos y sin duda del taller saldrán muchos más, ¿no? Es también un grato placer compartir con especialistas en la materia como el profesor Martos Núñez, con el profesor Lister y el profesor Berrospi. Bueno, entrando en materia, bueno, creo que la primera cuestión que puede derivarse de la pregunta planteada es si deberíamos entender que el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas o la dogmática que se quiere generar respecto a esa responsabilidad penal tiene que seguir los mismos contenidos o debe tener los mismos elementos que la teoría del delito de las personas naturales, ¿no? Particularmente creo que no. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando todavía se discutía de ley ferenda si era conveniente la introducción de una responsabilidad penal de personas jurídicas en los países de formación europeo continental, siempre se planteaba, esto lo planteaba Subaría Espinar con claridad, se hablaba de la conveniencia dogmática, pero la imposibilidad, perdón, conveniencia político-criminal, pero la imposibilidad dogmática de sancionar a las personas jurídicas. Pues claro, sin duda, todo el diseño, todo el bagaje, todo el armatoste dogmático estaba diseñado para la persona natural. Entonces era sin duda un problema poder construir una teoría del delito, o mejor dicho, recurrir a la teoría del delito que nosotros hemos entendido y aprendido en las décadas, aplicar a la persona jurídica. Y creo que el dolo es una de las categorías que no resultaría aplicable, ¿no? En la evolución que se viene teniendo todavía embrionaria, básica, de lo que es una teoría de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin duda, y se mencionó en la introducción, todo va a terminar reconduciéndose al compliance, ¿no? Al compliance, si esta, llamémoslo metodología, ¿no? Porque hay toda una discusión respecto a qué cosa es el compliance. Particularmente creo que es una metodología de gestión de riesgos, ¿no? Habrá que ver cuál es la ubicación dogmática que le terminemos dando, ¿no? Está la discusión de si es una causa eximente, hay algunos que hablan de atipicidad, ¿no? por ser parte del riesgo abierta, pero sí tendría que centrar la respuesta y identificarla muy brevemente, tendría que decir que particularmente creemos que el dolo no sería una categoría aplicable a las personas jurídicas, ¿no? En todo caso tendría que darse un dolo por atribución del dolo que corresponde a la persona natural, pero se tendría problemas adicionales asociados a, y mil disculpas por el ruido externo, pero son cosas que ocurren en la pandemia, tendríamos que reconocer una cierta vinculación de la responsabilidad penal de la persona jurídica con el hecho del autor persona natural, y quizás eso podría tener problemas respecto a la idea de responsabilidad personal, ¿no? He tratado de soltar a grosso modo algunas problemáticas que sin duda son propias de esta problemática general, ¿no? Ahora general, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero creo que el compliance va a ser una suerte de norte y de referencia obligada para aplicar esta responsabilidad penal de las personas jurídicas. Gracias. A ver, yo creo que la justificación para incorporar los delitos ambientales en la ley 30, en los alcances de la ley 30.424, que es una ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, es sin duda
una fundamentación criminológica. O sea, la data criminológica revela que las empresas son contaminantes, ¿no? O sea, acá es conocido el impacto que tiene la actividad productiva, sobre todo la extractiva, en los diversos elementos medioambientales, y sin duda, ¿no? Si uno verifica, ¿no? La data estadística a nivel de la Fiscalía reconocerá que quizás sea de los delitos que tienen, no sé si mayores niveles de condena, pero sí de persecuciones penales en curso, ¿no? La data criminológica revela un dato significativo, ¿no? Las personas jurídicas, las empresas, que además son las que generan mayor rentabilidad, es decir, son aquellas que mueven mayor cantidad de trabajadores, tienen mayores impactos en las zonas periféricas, son las más contaminantes, ¿no? Eso ya justificaba de por sí, al menos, ¿no? Un debate serio respecto a si convenía o no eh, incorporar este tipo de delitos dentro de lo que es la ley 30.424, ¿no? Yo creo que es el curso natural de las cosas, va a ser incorporado en algún momento, más allá de la oposición de algunos lobbies empresariales, que creo que son la razón fundamental por la cual no se ha incluido hasta el momento, ¿no? Porque, claro, para los lobbies empresariales, la persecución penal es un riesgo legal que tiene una significación importante y que además puede afectar la rentabilidad del negocio. Entonces, se ha armado pues, seguramente todo un lobby detrás de la no inclusión de la ley, ¿no? De hecho, es importante mencionar que el proyecto de ley que está en curso, que ya ha sido aprobado por el Pleno para ampliar la responsabilidad penal de personas jurídicas, incluidos los delitos ambientales, ha sido observada por el, por el Poder Ejecutivo, ¿no? Eh, y está todavía en proceso de evaluación y discusión, ¿no? Entonces, yo creo que es el curso natural de las cosas. De hecho, si uno revisa la experiencia comparada, la ley de delitos ambientales de Brasil, que tenía una responsabilidad penal de personas jurídicas, fue el inicio en ese país de la inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Y creo que va a ser el curso natural de las cosas, ¿no? Vamos a tener ese tipo de responsabilidad. Creo que además va a ser muy útil para mejorar, ¿no? La calidad, ¿no? de la actividad empresarial de ese nivel, porque, claro, aunque uno no lo crea, y suena un poco simbólico, ¿no? La represión penal puede llevar a las organizaciones a mejorar el manejo de sus riesgos medioambientales, ¿no? Claro, porque tiene riesgo legal ¿no? De no cumplir ciertos estándares, ¿no? Entonces creo que podría tener un efecto simbólico o promocional importante, creo que se va a dar. De hecho, si recordamos la ley 30.424, comienza con una ley solamente focalizada en el soborno transnacional, pero se abrió la puerta a otros delitos y estoy seguro que en esa apertura va a encontrar un lugar natural, a partir de la data criminológica, repito, los delitos ambientales, ¿no? Gracias por el tiempo. Bien, voy a un poco responder directamente y a partir de ello voy a justificar la respuesta, ¿no? Primero, creo que sí, que debe incorporarse esta modalidad de delito ambiental dentro de los alcances de la ley contra el crimen organizado. Y creo que la justificación, perdón, es nuevamente la data criminológica, ¿no? Eh, claro, el problema, y creo que es un lastre de nuestra ciencia penal en particular, es que rige el paradigma antiempírico, ¿no? Que cuando se formula una ley penal, lamentablemente la información que debería proporcionar la criminología no se toma en cuenta, o porque es escasa, porque es metodológicamente defectuosa, o porque simplemente no se le considera al momento de desarrollar los proyectos legislativos que buscan enfrentar una problemática social o criminal concreta, ¿no? Es decir, creo que en el sustento criminológico está la mejor explicación de por qué esta modalidad de delito ambiental debería estar incorporado dentro de esta
ley que permite, pues, a pesar de las críticas que pueda darse de la perspectiva del respeto de las garantías y los derechos, ¿no? Porque son leyes que, por ejemplo, en el marco del plazo de la investigación son demasiado, en mi opinión, ¿no? Demasiado onerosas para el investigado. Sin embargo, creo que pueden, atemperadas, ¿no? Y, y debidamente, ¿no?, racionalizadas, pueden ser una herramienta eficaz contra este tipo de criminalidad, ¿no? Entonces, creo que la justificación está en el proceso criminológico, pero reconociendo las deficiencias de la perspectiva de información criminológica, ¿no?, que sustente, sin duda, esta decisión, ¿no? La información que tenemos, lo único que nos permite ver es la punta del iceberg, ¿no? Y esto, repito, del fenómeno criminal, y esto no es exclusivo o particular de los delitos medioambientales, sino en realidad de toda la forma de criminalidad, ¿no? Y eso nos permite también, creo yo, reconocer otra deficiencia en la construcción de la legislación penal, particularmente en nuestro país, ¿no?, que es el uso político del derecho penal, ¿no? En el Perú, y esto es un fenómeno, creo que ocurre en todos los países, ¿no?, que cuando existen reclamos y clamores de intervención o de intervención y de seguridad por parte de la sociedad, no existe ese análisis racional que diferencia aquellos reclamos o requerimientos de intervención punitiva que tienen una base objetiva, es decir, que se sustente en una inseguridad objetiva, sino que generalmente es el miedo al delito, es la parte subjetiva de la inseguridad la que termina predominando. El legislador no racionaliza y decide a partir de lo que le resulta más conveniente de cara al electorado, que es un electorado que se identifica generalmente con las víctimas del delito, ¿no? Eso genera toda una distorsión porque tenemos leyes simbólicas, tenemos leyes que no cumplen la función que deberían cumplir y terminamos transformando al derecho penal no en última ratio, sino en prima ratio, ¿no? Eso explica por qué este tipo de delitos, y también la ley 30.424, que deberían estar ya incorporados en la ley, tengan que esperar un segundo momento o un tercer momento, ¿no?, a partir de nuevas exigencias o reclamos, ¿no? Yo creo que lamentablemente es una muestra de la defectuosa forma en que se crean las leyes penales en el Perú, ¿no? Lamentablemente tenemos una sola cámara, ¿no? No hay, como en España, por ejemplo, el principio de reserva de ley orgánica, ¿no? Aquí la mayoría de leyes penales son emitidas incluso por delegación de facultades al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, eso quita toda la posibilidad de debate, que debate es sinónimo de racionalidad, y ciertamente nos lleva a un derecho penal que hoy en día pues, se ha olvidado de todas las garantías, de esa base, ¿no?, humanista que tuvo en su origen en el año 91. Ya tenemos 30 años de vigencia del código, pero toda esa base humanista un poco ha desaparecido, ¿no? Yo creo que la problemática que se plantea revela estas deficiencias, ¿no? El ignorar a la criminología como base de la información que sirve a las decisiones legislativas, y reconocer que lamentablemente detrás de las decisiones legislativas hay un uso político conveniente sin duda para los actores políticos, y que no cumple la verdadera función que debería cumplir la ley penal, que sería la de proporcionar una protección subsidiaria, ¿no?, fragmentaria, pero relevante al ser humano. Eso es lo que quería un poco proponer. Gracias.